¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto esta noche de recibir en los estudios a Beri Zamora, fundadora de la manada de PIC. Beri, bienvenida. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a los amigos que nos acompañan desde casa y que han estado pendientes del anuncio que íbamos a acompañar esta noche. También nos acompaña Javier Vázquez, médico de Clínica Veterinaria La Rábida, que está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Eduardo, por la invitación y gracias a los televidentes por estar pendientes de este programa, y vamos a hablar un poco sobre ese tema que está en punto ahorita. Muy bien. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, ya tenemos algunas participaciones de los televidentes a través de las plataformas. Antes de que iniciáramos la entrevista ya se estaban comunicando algunos, y vamos por supuesto a honrar el compromiso de externar algunas de las preguntas muy buenas que nos están haciendo. La Ley Especial de Protección y Bienestar Animal pues fue aprobada en la sesión plenaria y la vimos, Beri, que andaba también en esa aprobación, así que es importante conocer la expectativa que se tiene de esta nueva normativa que deroga una ley anterior. Sí, así es. El día martes participamos de la plenaria en la cual se aprobó la Ley Especial de Bienestar y Protección Animal en El Salvador, que ha sido un proceso de formulación de consensos sociales, de diferentes participaciones de los gremios que tienen que ver con el bienestar animal o contrato con los animales en El Salvador. Y nosotros, pues, en este proceso de tomar en cuenta opiniones de diferentes sectores, es como nos involucramos para poder trabajar en mesas con rescatistas independientes, con representantes de organizaciones de bienestar animal, que estuvimos aportando insumos para justamente la iniciativa de legislar por el tema de protección y bienestar animal, que creo que había sido una situación que había estado en redes sociales, en toda la necesidad de que la población realmente hacía llegar a través de sus comentarios y de reportes, sobre todo de animales en necesidad. Ahora, esto viene a unir, Javier, el trabajo que, digamos, ha estado disperso, veterinarios, organizaciones como Beri, el trabajo que las mismas alcaldías pudieron haber realizado en problemáticas que les llegaban a denunciar de los animales. Y ahora esta ley pues dice, bueno, todos van a trabajar de forma conjunta, se crea una entidad, el Instituto de Protección y Bienestar Animal, y se va a tratar de canalizar todo esto a través de la ley también. Sí, realmente se busca, quieras o no, en esto nosotros como, bueno, en mi caso soy parte de AMBEPE, que es la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies. Nosotros con anterioridad empezamos a elaborar o a trabajar la misma ley en base como a la ley anterior, a hacer unas mejoras donde, formamos partes tanto todas las universidades que dan veterinaria en El Salvador, Ministerio de Cultura y Ganadería, la Canófila Salvadoreña, las organizaciones legalmente establecidas, para modo de ir puliendo un poco. En este caso, después tomaron a bien el hecho de hacer como una mezcla con las organizaciones, para entender en este caso que la problemática no solo es tanto solo rescatistas, sino todas las personas que somos propietarios o que tenemos que ver con los animales, y ahí es donde nos implica a nosotros como veterinarios, en este caso para proporcionar la parte técnica e ir haciendo una mejor ley en la manera de lo posible. Siempre van a haber cosas que vamos a tener un poco de duda, o si están bien o si están mal, pero tenemos que ir viendo que teníamos que mejorar la ley, y qué bueno que se hizo ese cambio, realmente un cambio sustancial. Por lo menos en mi persona considera de que la piedra ya está puesta ahora para irla puliendo e ir armando un mejor muñeco.
digámoslo así. Muy bien, Beri, ¿cuál es la diferencia así puntualmente de la ley derogada y lo nuevo que establece esta normativa aprobada? Bueno, hay varios puntos nuevos que se incluyen en esta nueva ley, pero a nuestro ver como organizaciones y a mi criterio también personal, lo más importante es que la ley le da condición de sujetos a derechos a los animales. Esta condición no estaba incluida en la ley anterior, únicamente pues se normaban situaciones de violencia, pero los animales básicamente, según la legislación de 2016, eran cosas, literalmente eran cosas, eran posesiones como un celular, como un zapato. Entonces la regulación de las faltas que se podían cometer era bien reducida. El tema de considerar a los animales sujetos a derecho realmente es un cambio sustancial a nivel mundial importantísimo. La mayoría de países que los tienen, que son muy pocos y que son realmente europeos, han llevado años de discusión en mesas de trabajo con diferentes actores para que los estados lo aprueben, porque tiene consideraciones sociales, éticas, morales, económicas y legales mayores. Entonces, atravesar este puente de darle a los animales consideración de seres sintientes y sujetos a derechos es lo más importante. Otra consideración también que se hace en esta ley es que se tipifican los delitos de índole sexual, ya sea zoofilia o bestialismo, que son delitos que no estaban contemplados en la ley anterior. Inclusive tuvimos un caso que fue documentado en un video y que no se pudo sancionar porque la ley no lo regulaba. Y esto es importante porque no solo se protege a los animales, sino también se advierte de situaciones muy delicadas en las cuales las personas también pueden estar expuestas. También pues se regula o se prohíbe la mutilación estética de colas y de orejas en los animales. Solo se va a poder hacer siempre y cuando sea un tema por salud del animal, alguna condición médica. También ahora se le da al veterinario la potestad de poder establecer denuncias directamente a las alcaldías si determina una situación de violencia o de maltrato en su clínica, porque hay situaciones de violencia que se pueden determinar tal vez con fracturas reincidentes. Tal vez el veterinario puede tener pues dentro de su evaluación clínica alguna alerta y ya puede hacer la denuncia. Y también se incorporan como figuras a trabajar en esta ley a la PNC y a la Fiscalía, que ellos no tenían competencia en la ley anterior. Por eso muchas personas a veces denunciaban a la PNC y ellos no podían actuar porque realmente no tenían una figura que pudiera intervenir en los casos de maltrato animal. Entonces hay también otras consideraciones ya en los artículos específicos, como por ejemplo en los temas de los criaderos, que hay nuevas implicaciones para regular cómo van a estar estas áreas, ¿verdad?, donde se busca que el bienestar de los animalitos esté garantizado, igual que las exhibiciones, por ejemplo, de estética o de competencias de animales tienen que tener un médico regente que pueda pues responder dentro de las actividades realizadas, y se prohíbe la comercialización de animales en la vía pública, en mercados y también por redes sociales. Los criaderos tienen que estar registrados en el IVA y, por supuesto, yo siempre lo digo, una ley no va a generar un proceso de cambio en la sociedad. Esto depende mucho de la formulación de políticas públicas bien establecidas y pues nuestra esperanza es que éstas se formen de la creación del IVA, que ya es un instituto, una autónoma que dependerá del Ministerio de Agricultura, con todo un esquema de trabajo que está orientada a desarrollar la política. El presidente lo decía en su conferencia, que el objetivo de esta institución era el tema de las esterilizaciones, el promover las adopciones de animales, también promover la cultura de tenencia responsable de animales, y todo esto apoyado por la ley. Esos son pues los cambios más sustanciales. Hay todo un articulado nuevo, pero para mí pues esto era lo más importante. Javier, la próxima semana se quedó pendiente una reforma al Código Procesal Penal en la cual se establece específicamente los temas de cárcel, sí, que no estaba contemplado en ninguna normativa, de 2 a 4 años
podría llegar a pasar en la cárcel a una persona que cometa de verdad una agresión pues, muy fuerte contra animales. Sí, realmente hay que entender que suceden. O sea, realmente aquí entra un tema bastante delicado por los procesos ya jurídicos, donde, por ejemplo, va a depender, cada uno va a tener una distinta resolución. Por ejemplo, si es una agresión, lo típico que pasa en nuestro país, que nos machetean a los perros. Entonces, a veces uno mira situaciones que de verdad uno dice, o sea, ¿por qué llegaron a esto? O el simple hecho a veces, y ya lo hemos visto en videos, el hecho de cuando se atropellan animales, y a veces tal vez los perros o los gatos, ¿cuántos gatitos no hemos visto que los envenenan? Por ejemplo, entonces, a veces hay que tener en cuenta, aquí sí va a entrar mucho lo que decidan los asesores jurídicos, cómo van a poder hacer ese cambio en la legislación para modo de implementar el hecho. Yo creería que no llegar hasta cierto punto, pues que no haya necesidad de la pena, aunque sí se va a tener que llegar, lastimosamente, pero que todos entendamos que la ley al final es para que todos la leamos, la entendamos y empecemos a evitar ese tipo de condiciones y cambien esa sociedad realmente. Una de las preguntas que nos hacían antes de iniciar, Beri, el programa, era una televidente que decía, mira, y se van a el Zoológico Nacional, decía, podría ser un objeto de estudio, de ver las condiciones en las que se encuentran los animales. Será importante que el instituto pueda dedicar tiempo y decir, bueno, vamos a ver cómo está, que no se estén muriendo los animales. Y si el caso es encerrarlo, mejorarlo o tomar una decisión. Sí, así es. Bueno, esto fue quizás un tema importante que se retomó y que vino desde todo el proceso legal de Casa Presidencial, que era evidenciar la necesidad que tiene el Zoológico Nacional de tener una administración que responda a las necesidades de los animales que están en esta situación. Entonces ya se explicaba en plenaria que el IVA, que es el Instituto de Bienestar Animal, va a tener competencias sobre esta área y se va a hacer un estudio completo de la situación, y estamos esperando pues los lineamientos que ya el Estado va a girar sobre el tratamiento de los animales silvestres en cautividad, que el objetivo, como se explicaba, lo explicaba el presidente de la Asamblea al leer esta ley, era pues garantizar el bienestar que tenían estos animales en este recinto, y que el instituto pues va a manejar toda este protocolo de actuación con ellos. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La invitamos a que pueda participar de la entrevista a través de sus comentarios en las diferentes plataformas, y por supuesto nuestros invitados de esta noche darán respuesta. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Beri, la ley no es una ley exclusiva para animales, mascotas, perros o gatos, es más amplia. ¿Cómo ha quedado? Así es. Recuerden que la ley anterior sí, su nombre delimitaba animales de compañía. Inclusive cuando empezamos a trabajarla en las mesas se manejaba con este nombre, pero al final ya en la Comisión Agropecuaria el presidente decía que por recomendaciones de las universidades se había decidido cambiar el nombre y que fuera Ley Especial de Protección y Bienestar de Animales, ¿verdad? Entonces aquí ya hay valoraciones de diferente índole, donde más que nada es un manejo ya de legal más amplio, donde hay consideración sobre todo de aquellas situaciones de maltrato donde se pueda considerar, valorar el nivel de agresión, de situación dolosa también en la cual se haya cometido, y ahí ya hay otras implicaciones. O sea, esta no es una ley que solo se limita a normar la convivencia con perros y gatos, sino que ya es algo más amplio, más ético, también con un criterio más puntual a garantizar pues la convivencia armónica de sociedad y cómo nosotros interactuamos con todos los animales en general. A ver, Javier, ¿qué tipos de maltrato animales existen? ¿Hay alguna clasificación? Porque eso dependerá también la gravedad o la sí, sanción lo que pasa es que aquí vienen, o sea, el tipo de maltrato realmente hay varios, pues, pero realmente tiene mucho que ver el hecho de, pueden ser de este maltrato de una mutilación. Ahora, recordemos, ya lo prohibieron, pero por ejemplo,
el tema radica en que ¿qué va a ser un daño? Un daño puede ser sacarle un ojo, por ejemplo, por una agresión, quebrar mandíbulas. O sea, de verdad hay una variable tan grande realmente para poder delimitar. Este es leve, este es intermedia y esta es delicada, por ejemplo, o fuerte, porque definitivamente la más difícil va a ser cuando ya haya muerte. Pero aquí van a entrar varias variables realmente para poder limitar, y donde los jueces, que son los que van a terminar decidiendo, ellos van a tener que tener las directrices para determinar bajo qué rango puede entrar de maltrato. ¿Y puede haber sanción a una persona dueña de un perro que sabe que es agresivo, lo saque y ataque a una persona y luego el perro resulte lesionado? Sí, incluso, bueno, cuando hablamos de maltrato, como decía el doctor Javier, esta es una consideración bien amplia, porque dentro de las faltas no solo es la gente que no tiene el animal y lo agrede por placer o con alevosía, sino también la ley está normando a nosotros. O sea, este es un marco normativo donde están bien claros los deberes, obligaciones, prohibiciones de los dueños, de nosotros que tenemos mascotas en casa, a la hora de garantizar cómo los tenemos en el hogar. Por ejemplo, número 1, desde no poner vacunas ya es maltrato, porque usted está privando a su animal de la salud y también está privando a sus vecinos de la salud pública. Entonces, si llega alguien de la alcaldía y le pide una cartilla de vacunación para ver cómo está el esquema y su perro no está vacunado, usted va a ser sancionado. Igual, si usted deja salir a su perro sin supervisión, aquí ya entra el tema de si, aunque si es violento, por supuesto tiene el propietario, si ataca a otro perro, cubrir los gastos que implique, ¿verdad?, el otro animalito, además de la multa por dejarlo salir sin supervisión. Aquí se trabaja más que nada la cultura de cómo nosotros también tenemos a nuestros animales. El tener animales en azoteas, amarrados todo el día, que sobre todo se busca cumplir con las 5 libertades del bienestar animal, no causar dolor, miedo, también que los animalitos puedan expresar su comportamiento natural. Sobre todo está normado con esto. Hay que ser bien claros que también las sanciones han sido modificadas en esta ley. Antes la mayor era 4 salarios mínimos, ahora las sanciones leves van de 1 a 3 salarios, las graves de 4 a 6 salarios mínimos, y las muy graves van de 7 salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos. Entonces, creo que aquí hay regulación para los propietarios, ¿verdad?, que cuando nosotros los descuidamos, para las veterinarias también, para los refugios, para nosotros como rescatistas también hay regulación. Tenemos que cumplir con ciertas normas que ya están contempladas en esta ley. Por ejemplo, IVA va a manejar todos estos registros. Nosotros como refugios, organizaciones, tenemos que presentar también controles. Entonces, la ley busca normar a todos, criaderos, vendedores, ¿verdad? Creo que es una apuesta por mejorar la cultura de tenencia de animales en todos los niveles, y por supuesto es algo que va enfocado a corto, mediano y largo plazo. Muy bien, Javier. Algo muy importante también, el hecho de que la misma ley a nosotros como veterinarios también nos ayuda en el hecho del empirismo que hay en el país. Lastimosamente hay muchas personas que se hacen pasar por veterinarios y muchas veces tienen una infraestructura como que fuera una veterinaria y pasan por veterinarios, y entonces eso es algo que tiene que ver también la ley. Nosotros como veterinarios también lo que pedíamos era el hecho de atacar el empirismo, y eso es algo muy importante porque no solo pasa aquí en San Salvador, pasa en cualquier departamento, hay muchas personas. Otra cosa muy importante que la ley también lo habla es el hecho de que las eutanasias van a ser realizadas por médicos veterinarios. Entonces, no importa la condición en que esté, va a tener que hacer de una forma más humana. El hecho del sacrificio, no ahorcados, no degollados. O sea, también hay que entender esta parte, que es la parte de bienestar animal. Entonces nosotros también, en este caso, así como bien lo dice Beri, o sea, aquí no están normados todos, veterinarios, los que somos propietarios. Ahora no es posible que sale el perro y, qué sé yo, defeca en la calle, yo tengo que recoger sus necesidades, no la voy a dejar para que otra persona
que se vaya a ensuciar o algo por el estilo. Por lo mismo, la misma ley sanciona hasta eso. Entonces hay que tener en cuenta todas esas condiciones. Llama la atención también que la ley establece incluso la educación, involucra al Ministerio de Educación, para crear conciencia en los niños. Se les va a empezar a explicar este tipo de cosas, el cuidado, los deberes, los derechos y todo esto para que vayan creciendo con una mentalidad de decir, ok, mejor no quiero una mascota o sí quiero una mascota, pero sé cómo debo de tener a la mascota. Así es bien importante que entendamos que una ley en sí no va a generar cambios, sino que la legislación necesita estar acompañada de otros procesos que inciden en la forma como nos relacionamos con los animales y la prevención del maltrato. Es bien importante mencionar que se ha incluido la participación activa del Ministerio de Educación para desarrollar modificaciones a la currícula escolar con el objetivo de crear sensibilización de los niños, ¿verdad? Porque es mucho más fácil educar que reeducar y sobre todo pues el adquirir la empatía. Nosotros como seres humanos no nacemos con empatía, esto se desarrolla en la primera infancia y en la infancia intermedia y es por eso que hay la visión de que profesionales, educadores, profesionales de la salud mental también participen en este proceso de creación de programas especiales donde se pueda trabajar la educación, prevención de violencia y bienestar animal. Leía, Javier, como parte de la normativa también que establece una prohibición, dice, de una persona que pueda tener una mascota de compañía mientras le propinó una agresión, por decir algo, y se está en un proceso, en un tribunal. El tribunal puede decir, va, usted, no, es que mire, yo me enojé en ese momento y por eso lo hice. Entonces la ley le da un periodo de tanto tiempo que usted no puede tener mascotas. Puede llegar a una Sí, realmente así. Lo pusieron así porque también hay un trasfondo en muchos de los casos en las agresiones hacia los animales. Por ejemplo, y eso tiene mucho que ver, esto ya es, pues, tiene un tratamiento adecuado con psicólogos, en el cual esto realmente atrás de una agresión hacia una mascota puede haber una agresión también familiar, una persona. Entonces, esto tiene un porqué. Entonces, sí, la ley ahora va a restringir el hecho de que si yo voy a tener una mascota, tengo que saber el compromiso. Y aparte de eso, si yo la agredo, también me pueden restringir el hecho de tener una mascota, por lo mismo, dependiendo de la agresión que yo haga. Entonces, ahí es donde tiene una relación el hecho de que el por qué pasa esto. O sea, siempre tiene un trasfondo y donde hay mucha información que de verdad tenemos que irnos educando, que muchas veces la primera agresión son sobre los animales y luego hay un trasfondo que hay también agresiones hacia las personas. Otra cosa, Beri, que es importante, todos conocemos a algunas personas de estos amantes de los animales que andan recogiendo en todos lados, pero las condiciones en las que lo tienen no son las adecuadas. Entonces todo el mundo dice, a la señora tal le gustan y tiene 12 gatos, pero no están en las condiciones adecuadas, o perros. Entonces, también esto es importante que se regule, ¿verdad? Sí, yo sobre todo he hecho mucho énfasis en que, como lo mencionaba el doctor Javier, en la tenencia de animales, en la prevención del maltrato animal y en realizar todo este proceso de concientización de cómo debemos de tener nuestros animales. Tiene que ver mucho también la educación, la salud mental, que vaya acompañado y que nos prepare en el sentido de entender que tenemos que tener los animales que podamos garantizar, que podemos cuidar, porque sobre todo el maltrato, como ya lo mencionábamos, el no vacunar, el no sacarlos a caminar, que se ejerciten, el que no estén en un lugar apropiado, con un espacio adecuado, muchas veces están hiper alertas o hipersensibles, hiperestresados, entonces todo esto hay que regular. Sin embargo, como ya hay muchas personas que tienen estas situaciones, también el objetivo de esta ley y del instituto es apoyar con el tema de facilitar recursos para mejorar la tenencia. Por ejemplo, la ley habla de que se buscará la forma de facilitar la atención veterinaria para estas personas que no puedan garantizar el cuidado del perro. Sobre temas económicos, pues ya sabemos que hay un hospital veterinario que se está manejando en la zona periférica, pero también hay lineamientos, y no solo lineamientos, sino voluntad en muchas municipalidades para facilitar la atención veterinaria. Otro tema es que hay un diseño de realizar pues un control
más que control, una gestión de las poblaciones de animales a través de facilitar herramientas de esterilización, que yo creo que es una de las acciones más importantes para prevenir también la reproducción, porque a veces pues parte de tener varios animalitos en casa es que se reproducen en el hogar, y estos programas pues según se han trabajado en las mesas y los objetivos de esto es que vayan orientados a personas de escasos recursos y que no tengan las facilidades para acceder a servicios veterinarios que puedan controlar tanto la salud como la reproducción. Ahora, ahí se vuelve fundamental el trabajo de las alcaldías, porque es como el contacto o el que tiene el mapeo de dónde se puede estar dando ese tipo de problemas en las comunidades o donde llegan quizás mayormente las denuncias de la misma población. Sí, la alcaldía siempre va a ser el ente regulador de las denuncias en primera instancia a través del delegado contravencional, que es el encargado pues de hacer todas estas supervisiones. Hay que entender que este es un proceso de formación y de educación que no solo tenemos nosotros como población civil, sino también las instituciones públicas. Parte de la creación de la ley es que inmediatamente pues que entre en vigencia, que es hasta 60 días después de publicado en el diario oficial, las alcaldías tienen 30 días adicionales para modificar o crear sus propias ordenanzas que estén apegadas a esta ley para poder atender denuncias, y empieza a través del IVA, pues supongamos lo que va a ser así, la parte de la divulgación y capacitación de la ley a servidores públicos, hacer todos estos proyectos, y de ahí depende mucho también pues la ejecución de las alcaldías, porque realmente ellos tienen bastantes dificultades actualmente porque tal vez no tienen a la gente capacitada en el tema o las áreas específicas para hacer decomisos. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos antes de la pausa que este tema no es exclusivo de perros y gatos, son las tradicionales, digamos, mascotas en los hogares, sino que también regula, por ejemplo, peleas de perros, peleas de gallo y otro tipo de situaciones que sobre todo en algunos pueblos se dan y son situaciones de violencia contra los animales. Sí, Javier. más que todo aquí entra, bueno, los palenques, los jaripeos, pues aquí va a entrar, hay mucha tela que cortar por el mismo tema de la ley, donde realmente hay que esperar a ver realmente el reglamento, porque es lo que nos va a dar las directrices realmente a todos de cómo se va a llevar, ya, porque ahorita el decir, bueno, vamos a la ley como la dejaron, definitivamente tiene que regular todo esto. Están prohibidas las peleas de perro y desde hace tiempo. Los palenques tienen que restringirlos igual, hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay que dar tiempo, como bien lo decía Beri. Recordemos que ahorita la ley ya la votaron, pero tiene que todavía pasar por al diario oficial, luego son 60 días, hay que esperar a ver cómo es todo el reglamento, qué es lo que va a echar a andar realmente ya la ley. Así que hay que darle tiempo todavía a esto. Igual leerla es importante, hay que esperar cuando ya la pasen al diario oficial para que todos la vayamos comprendiendo realmente. Ahora, hay casos que se ha visto de la policía, la División de Medio Ambiente de la Policía, donde se ha encontrado gente que está vendiendo búhos, los pericos, ya no digamos, hasta en los mercados los tienen en las cajas. Ajá, sí. Vendiéndolo, todo el mundo sabe dónde venden huevos de tortuga en la zona costera, o sea, a pesar de que había una ley que prohibía esto, pues la gente siempre lo seguía, o en la zona del Escalón, donde tenían los perritos en las esquinas. No sé si todavía está. Con vida silvestre, sí, la ley ya está en vigencia y aquí ya hay penas carcelarias, entonces vida silvestre sí está regulado, incluso hay varias detenciones en los últimos días sobre este tema. Con el tema de los animales, la venta en la vía pública también ahora es una falta muy grave que se regula, igual que en redes sociales y en medios electrónicos, esto ya no se puede realizar. Que ahí se ha disparado, ¿verdad? Ahí se ha disparado y va a haber un seguimiento según pues las competencias de IVA para hacer
hacer todas las investigaciones y que se puedan realizar sanciones específicas, y el objetivo es la disminución de la reproducción, de la venta, de la explotación de los animales, porque también sabemos que está relacionado a la compra compulsiva, la tenencia irresponsable de animales y al posterior abandono. Como decía el doctor, y eso quiero retomar el tema, es que la ley, a veces desconocemos de cómo entran en función. Ahora hay que esperar que se trabaje a través de las instituciones involucradas en el proceso de la formación de la ley, los reglamentos que lo tiene que presentar el presidente de la República. Son 180 días en los cuales después de aprobada la ley, que puede entrar en funcionamiento, y ya en el reglamento se desglosa punto por punto todo el articulado de ley, cómo se va a manejar cada situación en específico y las competencias y el involucramiento de las instituciones públicas y todos los relacionados en este tema. Es importante también que seamos conscientes de que esto es un proceso que va a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Lo primero que funciona o que vamos a ver quizás son sanciones, pero yo sobre todo le apuesto muchísimo al tema de la prevención del maltrato animal a través de la violencia, que yo esperaría que el Estado le apueste por la educación, por las jornadas de esterilización, que son la llave más importante para prevenir pues el maltrato animal. Porque es un tema bien complejo. Yo me imagino en los tribunales también llegando un caso a un juez que diga, pues sí, ¿cómo juzgó esto? O sea, Exacto. Tiene que estar en el reglamento también establecido o en la misma ley las bases en las cuales va a tomar una decisión y las sanciones que puede imponer para ello, que será hasta para los mismos aplicadores de justicia algo desconocido. Nosotros pedíamos que todas las instituciones públicas, sobre todo las que tienen competencias legales, reciban una sensibilización del tema para que todas las sanciones y los criterios sean apegados al bienestar de los animales. Inclusive, pues, había una petición, porque ahorita si se aprueba el tema del Código Penal, y la mayoría de cosas están tratadas en los juzgados de paz, y nosotros hacíamos la sugerencia que hubieran reformas legales que le dieran competencia a los juzgados de medio ambiente, que tienen pues una relación mucho más cercana a la problemática. ¿Y esto se modificó o quedó en lo de paz? O sea, nosotros lo sugerimos, okay. Yo lo mencioné en la mesa de la comisión, pero creo que hay oportunidad también para incorporar reformas a la nueva ley donde se pueda trabajar estos temas. No está escrita en piedra, ¿verdad? Así es. En el camino pues irán surgiendo algunas modificaciones o cosas que en la práctica se vuelve difícil y se puede hacer alguna modificación en torno a esta situación. Ahora, Javier, en torno a las adopciones de animales rescatados y estos temas, tiene un poco de tiempo, un poco de burocracia también. Se espera que la ley pueda ser un poco más ágil también estas. Sí, realmente, bueno, aquí entran mucha injerencia, realmente todas las organizaciones de rescate. Realmente en el caso, pues como veterinarios muchas veces sí también en algunos casos ayudamos a posicionar mascotas, pero sí tiene mucho que ver el hecho, las organizaciones tienen forma de cómo ir evaluando guías que ya cada una lleva, de cómo poder ver el dar en adopción, que una persona, una familia sea adecuada o no para adopción. Lo que hay que tener en cuenta también es el hecho de que tenemos que quitarnos un poco el pensamiento que yo solo puedo tener un perro puro. Por ejemplo, si bien podemos tener también perros, digamos así, sin razas definidas, o sea, a modo de también darle la oportunidad a mascotas por el mismo hecho de que el problema que tenemos es para todos. O sea, hay una sobrepoblación de mascotas y muchas veces es que yo solo puedo tener perros puros, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que quitarnos ya ese pensamiento. La misma ley nos va a ayudar a ir cambiando un poco la educación, el hecho de poder dar estas oportunidades. También tener en cuenta, y algo que tienen que ver pues cuando se forme el reglamento, es que no es tan fácil, y las organizaciones, bueno, Beri les puede decir cuánto tiempo se pueden tardar en posicionar una mascota. Hay mascotas, he conocido mascotas que han tardado 6, 7 meses en encontrarle un hogar, y por muy bonita que sea, pero es como, no es tan fácil. Entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad, y sí, el hecho de darle un poco de tiempo. Tal vez no todas las mascotas les va igual, porque también hay otra idea también que hay que tener en cuenta.
Por ejemplo, muchas veces solo pensamos en perros. Y por ejemplo, la educación de gatos también cuesta. Y un poco el hecho de que ahora las casas son mucho más pequeñas. Entonces muchas veces se puede adecuar más un gato a mi casa y no un perro. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones porque gatos también, hay una gran cantidad de gatos y que andan buscando hogar y muchas veces no se da esa oportunidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero hay una diferencia, me imagino, Ver, y usted sabrá más que yo, de esto entre las mascotas en la casa, perros que gatos. Sí, ha ido creciendo las adopciones de gatos, pero como dice el doctor, creo que en el tema de los gatos hay que mejorar la educación en relación a la salud veterinaria que también se debe de cuidar, porque a nosotros en la organización nos cuesta más dar en adopción perros que gatos. Realmente quizás no lo saben y es curioso, pero los gatos son adoptados mucho más rápido, pero también porque hay una percepción que necesitan menos cuidado. Y eso está relacionado con el cuidado veterinario. O sea, la gente desconoce que los gatos también hay que desparasitar, vacunar, castrar. Y es por eso de que, como lo mencionaba el doctor Javier, hay un descontrol en la población de gatos. Inclusive me atrevería a decir que la población de gatos sin hogar es mucho más grande que la de los perros. Entonces hay que diseñar planes de educación tanto de tenencia responsable de perros como de gatos y manejar sobre todo la gestión de la reproducción de ambas especies. Javier, y también conocer, yo creo que documentarse o preguntar es importante, porque hay gente que dice, el gato, no sé, en el día yo no veo que juegue, solo pasa echado. Sí. Así son los gatos, y en la noche están despiertos, se van. Entonces la gente dice, mira, ahí está el gato que ni se mueve en el día. Lo que pasa es esto, hay que entender que los gatos son felinos, su vida es nocturna. Sí. Entonces, muchas veces, como bien lo dicen, el día pasa dormidote todo el día, pero ya son las 6 de la tarde y quiere comer y va para la calle. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer, en muchos de los casos, es cambiarle la rutina. O sea, no dejarlo dormir y gradualmente que en el día esté despierto, que alguien lo pueda acompañar. Entonces, es realmente de educación. Tenemos que ir aprendiendo mucho. Realmente el hecho de que, por ejemplo, un gato no es como antes teníamos el concepto que el gato es un perro en chiquito. Nada que ver, son dos mundos distintos. Y todavía tenemos la perspectiva de que un perro no puede vivir con un gato. Mentiras, también pueden convivir. O sea, antes teníamos que te vas como con perro y gato. Mentiras. Sí. O sea, sí se pueden también. Pero tenemos que ir aprendiendo un poco el hecho que los gatos comen en distinta forma a como comen los perros. Por ejemplo, el perro usted le sirve el plato y el perro de un solo se va a comer todo el plato. Mientras que el gato va a comer por porciones más pequeñas, pero tal vez más veces. Entonces, hay que entender, hay que preguntar, busquemos información y nos vamos a ir dando cuenta que realmente son dos especies muy distintas, pero de verdad que podemos tener gatos. O sea, ahí depende de cada individuo. También ver que hay gente que le gusta tener gatos, pero son alérgicos al gato. Entonces, es como no es saludable para ellos. Y les digo porque conozco varias personas que me dicen, a mí me gustan los gatos y tengo gato, pero me tengo que estar tomando mi pastilla, porque yo ya sé que soy alérgico al gato. Ok, ahí va a depender de cada individuo para ver cómo va a llevar el proceso ya con su mascota. Y lo ideal, Beri, en el caso de los perros también, es educarlos, es contratar a alguien, llevar. Ese es como el ideal, ¿verdad? Para crear una disciplina, porque sí, lo educan a uno también. Este tema es bien importante, como mencionaba el doctor. A mí me preocupan porque a veces veo comentarios que dicen, quiero adoptar un perro o un gato. Desde ese comentario yo ya sé que esa adopción no va a ser exitosa porque no se ha valorado las características de cada especie y lo que me exige a mí como propietario cada una. Se comportan completamente diferente y cada uno demanda del propietario una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo en la educación diferente. Por ejemplo, nosotros con el tema de las adopciones, la gente adopta muchísimo más cachorros. Cuando tenemos camadas de cachorros sabemos que la adopción va a ser rápida, pero que hay una gran incidencia de que los regresen o los abandonen en el proceso de los 10 a 15 meses. Porque los adoptamos pensando que
mucho tiene que ver aquí redes sociales. Las redes sociales distorsionan el tema de responsabilidad, porque yo veo una foto de mi amiga con un perro en Instagram o quiero hacer un video de TikTok con un perro para que se vea lindo, pero no he valorado la responsabilidad que me va a demandar a mí en cuanto a travesuras, la inversión en la cuidado veterinario, el tiempo que lo tengo que sacar a correr, ¿verdad? Entonces, hay que aprender, otra cosa, valorar si va a ser de raza, qué me exige la raza del perro. Entonces, todo esto está relacionado a la prevención de los abandonos y maltrato. Muy bien, vamos a la última pausa del programa. Todavía hay tiempo que pueda mandar sus comentarios para nuestros invitados de esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la participación de los televidentes a través de las redes sociales para nuestros invitados. Dice Esther Cibriana, ojalá que en esta ley también mencionen sobre los dueños que saben que su perro es inquieto, salga a las calles principales donde pasan vehículos y no lo anden con correa, dice. Ese es en los comentarios. Ronald Arriola dice, buenas noches. ¿Será posible que existan unidades de protección animal por departamentos? Dice, gracias. ¿Cómo o dónde se hará una denuncia cuando en un lugar esté fuera de la ciudad? Dice también el doctor Oliver Arana, estoy a favor de la ley que protege los animales, pero veo municipalidades decomisando perritos a malos dueños. Mi preocupación es si hay realmente un albergue donde puedan ser cuidados en las municipalidades o se estará improvisando. Ahí parte la participación esta noche. Bueno, el tema de dejar a salir al perro sin correa, eso ya está normado incluso en la ley anterior. Veíamos que en los casos últimos que sacaba la Unidad de Bienestar Animal y el MAGS, donde fue un perro atropellado, se multó a quien atropelló al perro y al dueño del perro. O sea, esto está ya regulado. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que leer las leyes, conocer a dónde se interponen las denuncias y denunciar de la forma correcta, ¿verdad? Y nosotros tenemos que educarnos en saber cuidar del bienestar no solo de nuestro perro, sino también respetando el entorno. Siempre sacarlo con correa para protegerlo de accidentes. La otra pregunta que hacía el señor Arriola. Sí, decía, existe unidad de protección animal por departamento. Las alcaldías son las que tienen que atender. Esto también hay otra que mencionaba donde se hacen las denuncias fuera, y las Correcto. Alcaldías es donde se debe de hacer las denuncias. Están en los 262 municipios. Se hablaba de crear una unidad de protección animal en la alcaldía, que podía ser alguna de reforma, ¿verdad?, a la ley, pero también es de considerar el presupuesto de las alcaldías. Entonces, esas son valoraciones que hay que hacer con la creación de las ordenanzas municipales, que es algo que ya contempla la ley. Albergues municipales o estatales no existen en el país, y a mi consideración, pues no debería de ser un tema a realizar a corto plazo, porque primero hay que fomentar la adopción. Lo primero, o sea, cuando las alcaldías hacen estos decomisos, quienes deben activarse es la población en general, a estar atentos a las adopciones, porque las alcaldías están respondiendo a las denuncias, haciendo los decomisos, pero esto también genera una responsabilidad en la sociedad de adoptar, porque yo se los digo, a veces en nuestras redes sociales nos escriben, se necesitan refugios. Realmente lo que se necesita son propietarios responsables y gente que adopte, porque si existen propietarios responsables y gente que adopta, no hay necesidad ni que salir a rescatar. Eso es clave, la educación y la responsabilidad que nosotros como sociedad asumimos en el cuidado de nuestros propios animales. Nosotros como médicos veterinarios hicimos la recomendación también que en un dado caso, si una alcaldía no puede, o sea, sostener una clínica veterinaria, realmente puede hacer convenios con los veterinarios de la misma, o sea, comunidades o de la misma alcaldía. Realmente hay veterinarios en todos los departamentos. Entonces muchas veces aquí va a depender, como bien lo dice Beri, las alcaldías a veces no tienen, o sea, no hay contravencional, no hay ley, ahorita lo tienen que crear, pero una forma que nosotros también lo planteamos es el hecho de poder buscar un convenio con las veterinarias cercanas. O sea, cada alcaldía va a tener la forma de cómo poder solventar, y si no, ese fuera en el mejor de los casos, y si no, le va a tocar hacer su propia unidad, digámoslo así, en este caso, pero hay que entender en muchos de los casos que hay alcaldías que son extremadamente, digamos, si no hay mucho solvencia económica, claro, recursos no hay, así que creo que la salida más viable es el hecho de poder buscar algún veterinario y poder remitir las mascotas para poderles ayudar.
Eso es una solución que se ha tratado que se le ha dado una recomendación. Ahora bien, con respecto a lo de por ejemplo, todos los alimentos que a veces van a estar afuera, de verdad que van a tener que ir a cada alcaldía, porque a veces yo creo que alguien le puede decir, es la alcaldía no sé dónde, y no todos conocemos todo El Salvador, y entonces hay áreas donde creo que es más dificultoso si quieren solo salir desde San Salvador o esperan que todo se va a solucionar desde El Salvador. Ahora, yo me quedo con lo que usted decía, Beri, también. La ley, qué bueno que la gente tenga expectativas, pero no es de la noche a la mañana. Hay que entenderlo, es un proceso, falta el reglamento, que es el corazón de la aplicación de la misma ley. Y es importante conocer el detalle y después que se haga una campaña muy grande de comunicación al respecto para que todos estemos enterados. Sí, así es. Yo creo que el tema de la ley, de las sanciones penales, pues es algo que la gente le tiene más esperanza y lo que espera, que creo que de verdad se apruebe en asamblea, pero hay que apostar por la educación, por los procesos bien establecidos, sobre todo la prevención. Para mí, el hecho de que exista un formato educativo que lo incluya en los niños es básico para fomentar desde la primera infancia el cuidado de los animales, y como se los decía, es mucho más fácil educar que reeducar, y eso creo que debe de ser la misión de las instituciones públicas y también pues nosotros como organizaciones sumarnos al esfuerzo. Gracias por acompañarnos, Beri. Muchas gracias también a los televidentes que nos acompañaron y esperamos pues ver resultados positivos en mediano y largo plazo. Javier, buenas noches. No, buenas noches y muchas gracias realmente por la invitación, y esperamos que todos pues pongamos de nuestra parte para que esta ley salga adelante. Muy bien, y a ustedes gracias por su sintonía, que descansen y nos vemos el día de mañana.